Ahora veremos el tema de desarrollo de algoritmos repetitivos. Este es un tema que nos ayudará a profundizar nuestro aprendizaje en el área de programación. Lo que sucede es que muchas veces vamos a tener la necesidad de volver a procesar por una segunda, una tercera, una enésima vez el mismo programa. Hasta el momento hemos aprendido a desarrollar algoritmos secuenciales y algoritmos condicionales, pero siempre se ejecutan una sola vez. Vamos a tener la necesidad de ejecutar estas sentencias de programa muchas veces. Entonces el tema de algoritmos repetitivos entrará perfectamente allí. Iniciemos con un ejemplo. Si nosotros decidiésemos escribir un número, por ejemplo 1, este vendría a ser el pseudocódigo para ser programado, pero simplemente escribe un número. ¿Qué pasa si nosotros deseamos escribir dos números? Tendríamos que ampliar el programa. Si nosotros decidiéramos escribir los 5 primeros números, esta sería la idea plasmada en pseudocódigo. Y si nosotros deseáramos escribir los n primeros números, entonces el problema se va ampliando sobre la misma base, no estaríamos avanzando a ningún lado. Entonces tiene que haber alguna forma de repetir algo común para que pueda ser ejecutado varias veces. ¿Cómo podemos entonces ser productivos sin la necesidad de repetir cada vez lo mismo? La respuesta son los algoritmos repetitivos. Tiene que haber alguna forma de razonamiento que nos permita ejecutar muchas veces una instrucción o conjunto de instrucciones que solo se escriba una sola vez, se le adiciona algunas porciones de código, entonces ahora el problema estará solucionado. Para el caso de escribir los 5 primeros números, tenemos que fijarnos qué es lo que se repite, qué hay en común en el algoritmo que nosotros visualizamos. Bueno, lo que se repite a primera instancia es la orden de escribir. La orden de escribir es una instrucción que se repite en este pseudocódigo. Adicionalmente podríamos ver que hay una sucesión de números: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora aquí entrará el concepto de acumulador. Tengamos una variable i, de contador, tengamos una variable i que tome valores desde 1 hasta 5. Entonces la parte común a estas 5 instrucciones quedaría sintetizada así: escribir i, donde i tomará valores desde 1 hasta 5, de tal manera que el resultado sea el que se puede apreciar aquí. Hay 3 formas de solucionar el problema anterior, así como otro tipo de problemas que necesiten un reprocesamiento de instrucciones. 3 estructuras repetitivas. La primera de ellas se llama para, la segunda mientras y la tercera repetir hasta. Son 3 estructuras repetitivas. Y cuando hablamos de estructura estamos hablando de código que tiene cierta forma, que tiene partes y significado. Estas 3 estructuras repetitivas utilizan contadores. Y sobre los contadores ya hemos hablado en un video anterior. Pero 3 cosas hacen estas 3 estructuras repetitivas sobre los contadores. En primer lugar, las inicializan. En segundo lugar, controlan su valor. Y en tercer lugar, incrementan el valor del contador. Cuando hablamos de inicializar, estamos hablando de indicar el tipo de dato a la variable que va a llevar el conteo de la cantidad de veces que se está ejecutando una o varias instrucciones. Cuando hablamos de controlar,
estamos indicando que esa variable de tipo contador tiene que alcanzar una cantidad de repeticiones. Y cuando hablamos de incrementar, estamos hablando de que el contador tiene que avanzar su valor en una cantidad fija hasta alcanzar la condición del control. En este caso nosotros tendríamos un contador llamado i, que comienza en 1, que tiene que alcanzar el valor de 10, por eso decimos i menor o igual a 10 hasta que alcance el valor de 10, en incrementos de 1. La estructura repetitiva para tiene la siguiente forma. Para, escribimos luego la variable contador, que vaya desde un valor mínimo 1 hasta un valor máximo. Como toda estructura y todo algoritmo, tendrá una parte de inicio y una sección o una parte donde se indique dónde termine la repetición de instrucciones. Entonces, todas las instrucciones que entren dentro de la estructura repetitiva para se ejecutarán varias veces, las que se indique. En C#, la estructura repetitiva para tiene esta forma. Se reemplaza la palabra para en español por for en inglés. Esta estructura para la variable contador tiene 3 secciones. Esta primera de acá, que aquí se indica la inicialización del contador, el control del contador y la parte de incremento del contador. En vez de inicio y fin, se reemplazan por llaves de inicio y cierre. Al interior de estas llaves también se escribirán las instrucciones que se vayan a repetir varias veces. Para el caso del ejemplo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, la parte que se repite, lo común que nosotros encontramos en el algoritmo es escribir i, donde i tomará valores desde 1 hasta 5. ¿Cómo traducimos eso en términos de la estructura repetitiva para? Así, para i, que va desde 1 hasta 5, hacer inicio y fin. Muy bien. La parte de inicialización podría estar implícita aquí y comienza en 1. La parte de control podría estar implícita aquí hasta 5. La parte de incremento no se puede ver aquí en el pseudocódigo, pero sí lo podemos ver cuando nosotros escribimos el código en C#. Y esta sería la porción de código que responde a el pseudocódigo. Para la parte de inicialización, i es de tipo entero y se inicia con un valor. La parte de control, decimos que se alcance hasta el valor de 5, por eso siempre estamos controlando cuánto vale i y lo comparamos con el valor máximo que nosotros queremos alcanzar en repeticiones. Y aquí tenemos el incremento, i es igual a i más 1 o su expresión equivalente i más más. Llave de inicio, llave de cierre para significar inicio y final de la estructura repetitiva para, y en el interior colocamos nosotros la orden de impresión, escribir i. Aquí tenemos escribir i en el lenguaje de programación. Muy bien, ¿y cómo funciona la estructura repetitiva para? Bien, sobre el tema de contadores ya hemos visto en un video anterior, así es que esto va a ser un poco más dúctil al momento de ser explicado. El contador inicializa con 1, entonces indicamos 1 es menor o igual a 5, verdadero, entonces se escribe 1. I es igual a i más 1, 1 más 1, 2, i vale 2, 2 menor o igual a 5, verdadero, se imprime 2, 2 más 1, 3, i vale 3, 3 menor o igual a 5, verdadero, se imprime 3, 3 más 1, 4, i vale 4,
4 menor o igual a 5, verdadero. Entonces se imprime 4. 4 más 1, 5. Y vale 5. 5 menor o igual a 5, verdadero. Se imprime 5. 5 más 1, 6. 6 menor o igual a 5, falso. Y como es falso, ya no ingresa a ejecutar el conjunto de instrucciones que están dentro de la estructura repetitiva, sino que termina la estructura repetitiva y podría continuar con la cantidad, con las siguientes instrucciones que tenga el programa. Escribimos la estructura repetitiva para, generamos los espacios correspondientes. Siempre es una buena práctica abrir y cerrar los paréntesis, abrir y cerrar las llaves. Entonces inicializamos el contador. Entonces decimos contador i es un entero y toma el valor inicial de 1 hasta 5. I es igual a i más 1 o i más más. Entonces lo que queremos imprimir es el valor de i. Bien, tenemos que i ha tomado valores desde 1 hasta 5. I ha tomado valores desde 1 hasta 5 en incrementos de 1. Aquí está, desde 1 hasta 5 en incrementos de 1. Entonces i va a ir imprimiendo el valor que esta variable tenga siempre y cuando la evaluación sea verdadera. Vamos ahora a ampliar este programa un poco más. Vamos a ampliar este programa un poco más para que funcione para no 5 números, sino la impresión de n números. Inicializamos la variable n, leemos la variable n, y ahora sí, nuestro programa funciona para n números. El rango mínimo es 1. El rango máximo es n. Entonces decimos desde 1 hasta n. Queremos los 15 primeros números. Tenemos los 15 primeros números. Los 8 primeros números. Y ya tenemos los 8 primeros números. Pero este programa funciona siempre desde 1 hasta n. Vamos a hacer que funcione desde m hasta n. Entonces el rango mínimo estaría en m y el rango máximo estaría en n en incrementos de 1. Desde el número, queremos imprimir desde el número 5 hasta el número 8. Tenemos de 5 hasta 8. Desde 15 hasta 50. Tenemos desde 15 hasta 50. Ahora planteemos otro ejemplo. Escribir un algoritmo
que nos permite calcular el promedio de 3 notas para 10 alumnos en el curso de algorítmica y estructura de datos. Entonces, tendríamos que calcular el promedio para 10 alumnos, pero para cada alumno en términos de sus 3 notas. Entonces este cuadro ya nos expresa las notas de cada alumno y el promedio de cada alumno, y para los 10. Lo que tenemos que preguntarnos a la hora de plantear un ejercicio con un algoritmo repetitivo es: ¿cuál es la parte común? ¿Qué es lo que se repite para todos? Y eso lo introducimos luego en una estructura repetitiva. Bueno, lo que se repite para cada alumno es que cada alumno tiene 3 notas. Primer recuadro verde. Cada alumno tiene 3 notas. Los 10 alumnos tienen sus 3 notas. Bien, así como cada alumno tiene 3 notas, también cada alumno tiene un promedio. Los 10 alumnos tienen su promedio. Entonces, lo que tendría que repetir 10 veces es lo siguiente: leer 3 notas para cada alumno. Para el alumno 1, leer las 3 notas para el alumno 2, leer las 3 notas para el alumno 3, leer las 3 notas para el alumno 4, así sucesivamente. Luego tendría que calcular el promedio para cada uno de los alumnos. Y tendría que imprimir el promedio de cada alumno. En otras palabras, 10 veces se leen 3 notas, 10 veces se calcula el promedio y 10 veces se imprime dicho promedio. Entonces, estos 3 qués del algoritmo se tendría que imprimir 10 veces. Entonces, el algoritmo quedaría de la siguiente manera: la lectura de las 3 notas, el cálculo del promedio y la escritura del promedio por pantalla. Esto que estoy bordeando con el puntero del mouse va a funcionar para un alumno, porque es lo común para todos. Pues ahora yo deseo que esto que es común para todos se repita 10 veces. Entonces indicamos eso. Para i que va desde 1 hasta 10. Al introducir este algoritmo, que es para 1, en una estructura repetitiva para, se convierte en un algoritmo repetitivo. Bien, ¿qué variables necesitamos? Necesitamos nota 1, nota 2, nota 3, la variable promedio, y luego procederíamos a leer las notas, ¿sí? Leer notas y calcular promedios. Bien, vamos a pedir que el usuario del programa ingrese nota 1. Nota 2, nota 3, calculamos el promedio, calcular el promedio, y dividimos entre 3.
Muy bien. Y escribimos el promedio. Escribir el promedio. El promedio del alumno es. Y escribimos la variable promedio. Muy bien, hasta acá este bloque de instrucciones funciona para un solo alumno. Queremos que funcione para 10 alumnos, pero previamente tenemos que ver un aspecto. Nota 1, nota 2 y nota 3 son enteras. Al dividir por un entero estaríamos sacando el cociente, porque esto significaría tip cociente. Vamos a modificar las notas, porque un alumno podría sacar sus notas con decimales. Muy bien, ahora sí, esto funciona para un solo alumno. Para que funcione para 10 alumnos tenemos que introducir ese bloque de instrucciones en la estructura repetitiva para. El contador comienza en 1, debe llegar hasta 10 en incrementos de 1. Muy bien, para que no sea muy tediosa la demostración, vamos a hacer con 3 alumnos. Nota 1, 12, 15, 14, el promedio del alumno es 13.6 y picos. Ingrese nota 1, volvemos a ingresar para el segundo alumno, 15, y el tercer alumno tiene un promedio pues de 8.3. Ejecutaremos paso a paso el programa ahora. Presionamos F11 para cada línea que querramos compilar. Se están inicializando los valores de las variables y se inicia el contador y vale 1. 1 es menor o igual a 3, verdadero. Entonces inicia el primer bucle o la primera iteración. Nos pide una nota. Nos pide una segunda nota. Estamos presionando F11 de manera constante. F11. Nos pide una tercera nota. Ya se calculó el promedio. Terminó la primera iteración. Se incrementa de 1 a 2. Ingresamos a la evaluación. 2 es menor o igual a 3, verdadero. Segunda iteración. Leemos la primera nota para el segundo alumno. Segunda nota. Tercera nota. Se imprime el promedio del segundo alumno y tiene el valor de 2 más 1, 3 y vale 3. 3 menor o igual a 3. Nota del tercer alumno, primera nota del tercer alumno. Segunda nota del tercer alumno. Tercera nota del tercer alumno. Se imprime su promedio, se termina la tercera iteración y vale 3 más 1, 4. 4 es menor o igual a 3, falso. Terminó, no ingresó al bucle, no hizo una cuarta iteración, continúa con el programa. En este caso encontró un console readline. Y esta es la ejecución del programa.